¿Qué tal? Volvió a cortarse, me quedé sin batería, por eso se cortó así abruptamente el video. Vamos a seguir con los caracteres del contrato, los elementos del contrato, eh, en la parte general. Eh, Decíamos que el contrato tenía que tener además un objeto, pero con relación al objeto hay que hacer una distinción, que no hay que confundir el objeto del contrato con el objeto social. El objeto del contrato es que queden reflejadas la voluntad de los socios, ¿sí? Y otra cosa es el objeto de la sociedad. Yo puedo constituir una sociedad para producir algún tipo de bien o servicio, pero ese será el objeto de la sociedad. El objeto del contrato es que queden claramente determinadas las funciones de cada uno de los socios, el rol que ocupa cada uno de los socios, los aportes que han hecho, cómo se va a manejar la sociedad, cuáles van a ser los miembros que conformen el órgano de gobierno, por ejemplo en una sociedad de responsabilidad limitada, quiénes serán los gerentes que pueden tener dicho carácter en forma perpetua, limitada o en algún plazo en particular. En una sociedad anónima se va a determinar si el directorio va a tener una duración de mínimo 1 año o 3 años como máximo. Entonces, esto es con lo que nos referimos al objeto del contrato, que quede bien determinado. Luego vamos a hablar de los caracteres del contrato de la sociedad. Es consensual porque basta el consentimiento de los otorgantes para determinar los derechos y las obligaciones que tienen con relación a este. Es conmutativo porque todas las partes tienen que conocer cabalmente las ventajas y sacrificios que este negocio, esta empresa va a demandar. Yo no voy a constituir una sociedad y después voy a salir a decir, yo no sabía que tenía que venir a trabajar todos los días o tenía que hacer tal aporte de dinero, yo la parte del aporte realmente no la tenía muy clara, entonces nada, no, eso no es así, cada uno sabe y lo firma y lo ratifica cuando constituye ese contrato, ¿sí? Es oneroso porque tiene un fin de lucro y no puede haber una persona que no lo obtenga. O sea, no hay socio que no tenga ganancias por su participación en la sociedad. Es de ejecución continua y duradera. No se hace por un solo acto. Para eso hay otras figuras. Podemos verlo con la UTE, con la Unión Transitoria de Empresas, que ya lo vamos a ver más adelante seguramente, en el que yo sí puedo aunar esfuerzos para lograr un acto en particular, lograr un objetivo en particular. Pero cuando yo constituyo una sociedad, una constructora, no armo una sociedad para construir un solo edificio, un solo puente, una ruta, sino que es para darle plazo, continuidad y construir y hacer muchas obras e ir creciendo como empresa y dar empleo y generar recursos para todos los que trabajen en ella y ganancias y tener un lucro para los que son los accionistas o socios, dependiendo del tipo social. Es plurilateral porque hay varias partes. Dependiendo del tipo social, puede ser limitada la cantidad de partícipes que tenga, como una sociedad anónima abierta que cotiza en la bolsa. Yo no tengo un número determinado de accionistas. Sí lo voy a tener en la sociedad de responsabilidad limitada, que vamos a ver más adelante, no puede tener más de 50 socios. Es un contrato de organización porque a través de las prestaciones coordinadas, el patrimonio, se determinan cómo va a estar manejada, cómo va a estar dirigida, quién va a ser el que controle la empresa. Y después, dicho esto, con los caracteres generales del contrato, vamos a analizar en particular el artículo 11 de la ley 19.550 y me voy a permitir ir leyéndoselos para que puedan comprenderlos.
Esto les pido por favor que lo vayan viendo de la ley. No reviste mayor dificultad, es bastante sencillo. El instrumento constitutivo debe contener, sin perjuicio de lo establecido para ciertos tipos de sociedad, el nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. Y era un poco lo que me refería en la primera parte, que tenemos que tener claramente individualizado a los socios para no cometer errores, y en caso que estas personas hayan cometido algún exceso en el manejo de la sociedad, puedan ser demandados y sean responsables particularmente, y tienen que tenerlos definidos quiénes son para poder actuar contra esas personas en particular, o también para poder discutir. Imaginen ustedes que hay un socio que tiene una participación y está mal anotado el nombre o estaba mal el número de documento. Fallece. Y después, cuando tengo el sucesorio, tengo que probar que este era el mismo. Y si el dato no está bien, lo voy a poder demostrar, pero voy a tener todo un problema. O sea, voy a tener que acudir a otras pruebas para poder demostrar que esta era la persona que era el socio. En cambio, si tengo bien todos los datos, igual esto también es responsabilidad, dependiendo del contrato que se constituya, es responsabilidad del escribano que si la sociedad se constituye por instrumento público, tenga todos los datos verificados en forma correcta. El segundo inciso habla sobre la razón social o denominación y el domicilio de la sociedad. Si el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de la sede deberá inscribirse mediante petición por separada, suscrito en el órgano de administración. Se tendrán por válidas vinculadas a las sociedades todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta. Es importante el domicilio, constituir un domicilio, porque es allí donde se van a hacer todas las notificaciones, y es sumamente importante también por la jurisdicción que aplica. A ver, hay provincias que tienen beneficios fiscales que no los tienen otras provincias o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, yo puedo constituir mi sociedad en una provincia que tenga beneficios fiscales que permitan, si la sociedad está allí constituida, pueda tener esos beneficios. Disculpen la redundancia de las palabras. Y no lo tenga en la Ciudad de Buenos Aires. Y también la justicia que sea competente. Si yo mañana me concurso, no es lo mismo que tenga la dirección de Buenos Aires y que tenga la dirección de La Rioja, por citar una provincia. La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado. Esto es un poco también, esto lo hablábamos en clases el otro día, que ha ido cambiando un poco con la historia. Luego la Inspección General de Justicia irá regulando si puede tener un objeto amplio, como lo tenían las SAS o como eran las viejas sociedades, o con lo que está haciendo ahora la Inspección General de Justicia, que tiene que estar más acotado y con un capital de trabajo acorde al objeto que pretenda llevar esa sociedad. El capital social, que deberá estar expresado en moneda argentina, y la mención del aporte de cada socio. En caso de sociedades unipersonales, el capital deberá estar integrado totalmente en el acto constitutivo. Esto es para conocer a través del contrato la cantidad de la participación que tiene cada uno de los accionistas, ¿sí? Porque esto es lo que va a determinar luego la distribución de las utilidades, para que puedan ganar todos en proporción de lo que han aportado. El plazo de duración, que tiene que ser determinado, no hay un contrato indeterminado. La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de los socios, eso se refiere a las asambleas. El número 7 dice las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será de proporción a los aportes, algo de lo que mencionaba con antelación. Si se prevé solo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa, ¿sí? Y el inciso octavo habla sobre las cláusulas necesarias
para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto del tercero. Esto se refiere a la parte de los aportes, porque yo puedo realizar el aporte en capital o en hacer. Entonces, de repente yo formo parte de la sociedad y estaré obligado a realizar y aplicar los conocimientos que yo poseo. Y las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y liquidación de la sociedad. Con eso culmina el artículo 11, que sugiero se lo lean, lo aprendan y lo tengan así como muy claro todos los días. Léanlo, tienen tiempo. Ya les había agradecido la entrega del práctico que les había mandado por mail. Les doy las respuestas, así pueden comparar qué es lo que hicieron y con esto culminamos esa pequeña actividad. Voy a procurar mandarles una actividad de estas para cada clase y que les sirva también para poder estudiar. Bien, la primera decía, ¿qué artículo determina el contenido del instrumento constitutivo? Es el artículo 11, era la respuesta B. La segunda preguntaba, ¿las sociedades se constituyen por? La opción A era instrumento privado, B instrumento público, cualquiera, y D decía, depende del tipo societario, porque hay algunas que se constituyen por instrumento privado y otras por instrumento público. Por ejemplo, la sociedad anónima es por instrumento público, mientras que la SRL puede ser por cualquiera de las dos, puede ser por instrumento privado con firmas certificadas ante escribano. La tercera se refería a los caracteres del contrato y decía, una de ellas es falsa. Decía A, consensual, B, conmutativo, C, unilateral y D, de ejecución continuada. Y es C, unilateral, esa es la falsa, porque el contrato no es unilateral. El plazo puede ser determinado o indeterminado. Acabamos de leer en el artículo 11, dice que tiene que ser determinado. Había una discusión con respecto a los 99 años, que durante muchos años yo no supe por qué era. Les dejo ahora la inquietud para que lo vean. Quizás aquellos que cursaron comercial ya lo sepan porque ya se los conté. En un momento cuando estaba seguro que no lo sabían, apostaba una cena, cosa que no voy a hacer ahora. Eventualmente podré pagar una cerveza al fin del curso, pero averíguenlo y después en tal caso lo charlamos y me dicen por qué el plazo de las sociedades es el plazo que se está manejando hoy y no es otro. El objeto, bueno, acá decía que era amplio, preciso, indeterminado. Por lo que dice la norma, lo que dice el artículo 11, tiene que ser preciso. El estatuto no prevé la forma de distribuir las ganancias, de exceptuar las pérdidas o asignar ganancias. La respuesta correcta es la B, que es exceptuar las pérdidas. No hay socio que esté eximido de soportar pérdidas. No existe, no hay sociedad, porque sería abusivo para los otros en el que yo soy socio solamente si gano. No, eso no está permitido, no está regulado, estaría faltando a los principios éticos profesionales de un contrato y no va a ser así, no existe esa posibilidad. Van a ver luego, por fallos, por jurisprudencia, que la asamblea determine un año, un ejercicio, 2 ejercicios a lo sumo, no realizar la distribución de utilidades. Y esto es porque en los ciclos económicos de la empresa, la sociedad va a arrancar a trabajar y el primer año, por lo general, el primer año va a pérdida o sale hecho, no tiene grandes ganancias porque hay una inserción de mercado, hay que competir contra las otras empresas que hacen lo mismo, hay que hacer conocer la marca, quizás para hacer conocer la marca yo tenga que ir a pérdida y no tener ganancias en las operaciones puntuales, y al final del ejercicio mi curva de rendimiento no sea positiva, sino que sea una meseta, una línea recta o vaya a pérdida.
Entonces puede ser que el primer año no tenga distribución de utilidades porque habré perdido. Esto es un dato económico, esto suele ocurrir, no es raro que la empresa en el primer año tenga pérdidas. Sí empieza a repuntar en el segundo año, por eso cuando se hacen análisis crediticios, calificaciones de riesgo, no se puede tomar solamente un punto, sino que se toman 2 o 3 puntos, porque un punto en una gráfica, en un eje cartesiano, es un punto y no representa ningún valor. En cambio, si yo tengo 2 puntos, me va a dar una tendencia, ya sea positiva, negativa o estable. Y si tengo 3 puntos, voy a tener una línea, voy a tener una progresión, voy a tener una curva y voy a poder determinar si esa curva que me está dando el factor económico es positiva o es negativa. El capital se aporta en, la opción A era pesos, dólares, euros, cualquiera, es en moneda nacional, son pesos, la opción correcta era la A. La pregunta número 9 decía en la SAU el capital se aporta y están había distintas opciones. La opción A es el 25% y el resto en 2 años, los bienes en el momento de la constitución, la opción B. La opción C dice el dinero y los bienes al momento de constituir la sociedad y la opción D decía indistinto. Bueno, la opción correcta es la C, el dinero y los bienes se aportan al momento de constituir la sociedad. No así en la sociedad anónima, en el SRL, que se hace el aporte del 25% y el resto en un plazo no mayor de 2 años, no mayor de 2 años, no a los 2 años, sino que yo tengo 2 años para realizar esos aportes y esto lo puedo determinar en el contrato y estipular con los otros socios y decir, bueno, miren, vamos a hacer 25% del capital en aportes semestrales. Entonces, como tengo 2 años, hago 25 ahora, en 6 meses, en 1 año, 1 año y medio y terminé de constituir todo el capital. Eso es libre, eso lo pueden hacer como ustedes quieren y se puede expresar en el contrato constitutivo. Y la última, y con esto ya cerramos este video, habla sobre la tipicidad, dice que es libre, la opción A, la opción B dice debe ser específica, la opción C decía debe ajustarse a los tipos determinados por la ley y la opción D se ajusta al artículo 18. Bueno, es los que estén determinados por la ley. Yo no puedo inventar un tipo societario distinto al que esté en la 19.550. ¿Sí? Bueno, como siempre, muchas gracias. jorge.estela@derecho.uba.ar, el mail del doctor Cosentino, el mail del doctor Lorenzato, lo tienen en la página. Por favor, escríbanos y suerte, no salgan de casa, cuídense, nos cuidamos todos. Un abrazo grande. Chao, nos vemos en el próximo video.